¿Se ve bien la pantalla ahí, Salva? Bueno, la idea de la clase es un poco repasar la utilidad de la tomografía, ya sea simple o con contraste o angiotac, para las urgencias de la guardia más comunes o más frecuentes o ante qué nos podemos enfrentar y qué es lo que tenemos que buscar. Siempre son orientadas las clases a los chicos, a ver en qué se tienen que concentrar cuando los llaman para una tomografía de urgencia. La gran mayoría son de origen traumático, entonces es un capítulo grande que siempre tienen que saber todo lo que tiene que ver con lesiones traumáticas, pero no es lo único para lo que nos van a pedir las tomografías, ¿sí? Miren todo lo que podemos ver: trauma, isquemia, lesiones ocupantes de espacio, inflamación, infección, sangrados, trombosis. Tengan en cuenta que la tomografía, por disponibilidad, costo y fácil realización, entre comillas, y la velocidad en la que se la puede hacer, es un método de elección y siempre quizás sea el primer método para estudiar el encéfalo. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, porque probablemente ante cualquier situación que el paciente tenga un síntoma neurológico, lo ideal es empezar con una tomografía, a menos que clínicamente uno ya tenga una sospecha bien avanzada, pero si no, en la urgencia, cuando el paciente o está inconsciente o ha tenido un trauma, lo ideal es iniciar con una tomografía, ¿sí? No requiere sedación en la mayoría de los pacientes y aunque el paciente no colabore mucho, con una buena fijación, la imagen es de calidad aceptable, ¿sí? Entonces acá vamos a ver muchas tomografías, quizás no todas positivas, no todas con patología, pero vemos muchas tomografías. Esto, para los más chicos, si no lo conocen, es el Colegio Americano de Radiología. Pueden ingresar a la página y hay una parte, ahí le pongo el link, hay una parte que se llama criterios apropiados, y sirve para todo, ¿no? No es solo para tomografía, para patología craneal, digamos, es para todo el cuerpo, ya sea mujer, dolor en el cuadrante inferior derecho, dolor en el cuadrante superior derecho, dolor en el cuadrante inferior izquierdo. Son todos los diagnósticos diferenciales y enumera una lista de cuál es el estudio más indicado para ese momento, ¿sí? Más indicado y menos indicado. Entonces, cuando uno entra a la parte de problemas neurológicos, la tomografía siempre aparece como como el primer método a realizar, ¿sí? Y aparece en toda esta lista de criterios, digamos. El dolor de cabeza, el peor dolor de cabeza de su vida, la imagen inicial, lo ideal es una tomografía, trauma leve, pero con una escala de Glasgow baja, algún déficit focal nuevo o que empeoró en las últimas horas, sospecha de stroke, sospecha clínica de hemorragia subaracnoidea, sospecha de hemorragia parenquimatosa, o cualquier cambio en el estado mental o riesgo de que se haya producido algún sangrado o alguna lesión intracraneal, el estudio inicial siempre nos van a recomendar la tomografía, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la clase? Reconocer las lesiones más frecuentes y aprender algún que otro signo radiológico, ¿sí? Entonces vamos a aprender a diferenciar entre esta tomografía que aparenta normal, ya la vamos a ver más adelante, esta tomografía que tiene una gran lesión ocupante de espacio, lesiones traumáticas por cuerpos extraños o lesiones de tipo isquémica, por ejemplo. Fíjense la amplia variedad de imágenes con las que nos vamos a ir encontrando. Un concepto con el que hay que iniciar antes de todas las lesiones o todos los tipos de lesiones son las hernias cerebrales, ¿sí? Para que ustedes sepan, la bóveda craneal es un espacio inflexible que tiene muy poco lugar para que el cerebro se expanda, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que crezca adentro y no está preparado para eso, va a producir mucha compresión sobre el parénquima encefálico, ¿sí? Se divide en compartimentos, que está la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa posterior, ¿sí? Además, el cerebro, recuerden, tienen las
invaginaciones durales, ¿sí? Tiene la dura madre, que es rígida la dura madre. Recuerden eso, que es relativamente rígida y muchas veces se puede comportar como algo duro donde el cerebro puede golpearse, contra lo que el cerebro puede golpearse y dañarse, ¿sí? Entonces las hernias son cuando una porción del cerebro atraviesa hacia el lado o contralateral o hacia otra bóveda cerebral o otra fosa, ¿sí? Cuando se mueve de su lugar normal de origen debido a una compresión o a una lesión. Las hernias las podemos dividir en intracraneales o extracraneales. Las extracraneales siempre tiene que haber una solución de continuidad en el cráneo. Puede ser una fractura, puede ser una craneotomía o lo que sea, pero siempre tiene que haber una solución de continuidad, ¿sí? Y las intracraneales, que es las que más nos interesan, tenemos las subfalcinas, las transtentoriales, que es decir, cuando atraviesan la tienda del cerebelo, y la tonsilar, que es la hernia del cerebelo a través del foramen magno, ¿sí? Las transtentoriales pueden ser ascendente, que es decir, que el tejido de la fosa posterior asciende a través del tentorio, ¿sí? La lesión tiene que ser infratentorial, o descendente, que puede ser central, cuando desciende el mesencéfalo, y lateral, cuando desciende el lóbulo temporal. Si es anterior, es el uncus, ¿sí? O la amígdala temporal, y si es posterior, desciende la parte más posterior del lóbulo temporal. Esta sería una transtentorial, descendente lateral, ¿sí? Esta que marca acá. Todo producido por ejemplo, un hematoma, ¿sí? Pero la hernia la puede producir hematoma, la puede producir un edema citotóxico, lo puede producir un tumor, lo que sea, ¿sí? Cualquier cosa que produzca aumento de la presión intracraneal, ¿sí? De nuevo, miren, la hernia descendente transtentorial central es cuando desciende el mesencéfalo hacia abajo. Y estas son las laterales, la subfalcina, la extracraneal y la tonsilar, ¿sí? Y acá la ascendente. Vamos a ir viendo la subfalcina. Básicamente es la desviación de la línea media, que es lo que nosotros medimos, y es muchas veces los datos que nos piden los neurólogos o neurocirujanos o la gente de la guardia. Es un parámetro muy importante para saber cuándo iniciar algún tipo de tratamiento más exhaustivo, ¿sí? Es la herniación del cíngulo, de la circunvolución del cíngulo por debajo de la hoz del cerebro, y como consecuencia puede producir compresión sobre la arteria cerebral anterior, ¿sí? Siempre que se produzca una hernia hay que ver qué estructuras comprime y qué alteraciones clínicas puede tener el paciente en base a eso, ¿sí? Entonces acá tenemos una lesión, vemos una hemorragia extraaxial, ¿sí? Y la desviación de la línea media. Siempre tomamos una línea recta, ¿sí? De lado a lado, y medimos a la altura de los orificios de Monro o de los fornix para ver la desviación de la línea media, ¿sí? Que es esto. Fíjense cómo la dura está un poco movida hacia el lado contralateral y el cíngulo que se empieza a herniar por debajo, ¿sí? Las transtentoriales, que como habíamos dicho pueden ser descendentes o ascendentes, las descendentes son más frecuentes porque las lesiones infratentoriales son menores en lo que respecta al trauma. Recuerden, cuando se respecta a hernia, lo más frecuente van a haber trauma, ¿sí? Y como habíamos dicho, pueden ser laterales o centrales. Fíjense, siempre que tengamos una tomografía, tenemos que evaluar las cisternas, ¿sí? Para ver el tema de las hernias. Las cisternas alrededor del mesencéfalo tienen que estar libres, tienen que haber, como acá, espacio de líquido cefalorraquídeo. Y acá fíjense cómo está todo desviado y completamente ocupado, secundaria a esta lesión, ¿no? De nuevo, fíjense, acá en este espacio entre el tentorio y el mesencéfalo es necesario que nosotros tengamos espacio de líquido cefalorraquídeo, y acá se está produciendo una gran hernia en sentido descendente. También se produce la desviación de la línea media. Tengan en cuenta que muchas veces se pueden superponer las lesiones o las hernias, ¿sí? Algo que tienen que tener en cuenta con respecto a las hernias centrales o
o las hernias transtentoriales, digamos, descendente, es cuando sobre todo las centrales, cuando se produce una gran compresión sobre el mesencéfalo, se obstruyen las arterias perforantes del tronco basilar y se va a producir esto, ¿sí? Esta se llama hemorragia de Duret. Ténganla en cuenta, es una hemorragia que se produce por aumento de la presión en el tronco encefálico y es de mal pronóstico, ¿sí? Cuando ustedes vean esa hemorragia, el paciente tiene mal pronóstico. Y este es un caso de un paciente que tuvo una hernia transtentorial pero ascendente. Fíjense cómo el cerebelo se está herniando hacia arriba a través del tentorio. Paciente que tuvo una gran lesión isquémica en el cerebelo, ¿sí? Y el resto es hidrocefalia secundario a la obstrucción que se está produciendo por esta hernia, ¿sí? Entonces, no es solo ver la hernia, sino es ver las consecuencias de esa compresión, ¿sí? El paciente de este lado tuvo una compresión sobre el mesencéfalo tan severa que produjo una hemorragia, mal pronóstico. Y este paciente tiene una compresión por un edema citotóxico tan severo que se está herniando hacia arriba. Y secundario a eso está produciendo hidrocefalia y por ende mayor alteración del sensorio, es decir, se empieza a desencadenar una bola de nieve, digamos, en que las consecuencias cada vez son peores. Este es otro ejemplo de una hernia transtentorial descendente lateral, ¿sí? Fíjense de nuevo, no hay espacio del líquido cefalorraquídeo en el mesencéfalo y acá podemos ver, este es el tentorio, ¿no? Esa línea blanca de los dos lados es el tentorio, fíjense cómo desciende de manera bilateral, ¿no? Y el paciente tenía unas colecciones subdurales, ¿sí? Por si no lo veían bien, ponemos la resonancia a modo de ejemplo, ¿sí? Ahí están, ahí se los marco, ¿sí? Y fíjense el detalle de lo que tienen que tener en cuenta, no solo es la compresión sobre el mesencéfalo, sino, miren, ¿qué es eso? Eso de ahí y eso de ahí. Esas son las arterias cerebrales posteriores, ¿sí? Las hernias transtentoriales descendentes del uncus o del lóbulo temporal, a la larga, si son muy severas, pueden producir compresión de la arteria cerebral posterior y por ende van a producir infarto de su territorio vascular, ¿sí? También recuerden que estas hernias comprimen a los pares craneales. Entonces, ¿cómo lo evalúa el neurocirujano? Con las respuestas de los reflejos oculares, corneales, las pupilas, ¿sí? Recuerden, hay veces que van y tienen una gran lesión cerebral, les abren los ojos y están midriáticos. Bueno, listo, no hacen nada porque ya como que no hay mucho para hacer. La lesión es severa y lo dejan ahí. Entonces tengan en cuenta los pares craneales y las cerebrales posteriores. Este es un lindo caso de cómo se ve y de cómo puede ir comprimiéndola, ¿sí? Y la hernia tonsilar, hay más hernias, están las hernias transalares y los otros tipos de hernias, no vamos a entrar, así no se nos va muy largo. La tonsilar es cuando descienden las amígdalas cerebelosas por el foramen magno, que van a producir compresión sobre el mesencéfalo. Hay una patología que es el Chiari 1, que esto se produce, es patológico, digamos, pero el paciente vive su vida así, no significa que hay un aumento de la presión intracraneal, sino es una lesión más de tipo adquirida o con el que el paciente nace, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, fíjense, siempre se acompaña de más tipos de hernia. Este paciente aparte tenía una hernia central, fíjense, acá no tenía espacio de líquido cefalorraquídeo, nosotros no vemos cuarto ventrículo y las hernias y el cerebelo que llega hasta acá abajo. Fíjense, a veces las tomografías son difíciles, pero para confirmarlo, fíjense hasta dónde llegaba el cerebelo. Estos son hernias tonsilares y ven cómo estaba todo el cerebro herniado hacia abajo por un gran aumento de la presión intracraneal. Un ejemplo reciente, paciente con una isquemia cerebral al que se le hizo trombectomía. Posterior a la trombectomía mecánica, el paciente empeora mucho su clínica, es decir, pasa de tener una hemiparesia espacio brachiocrural izquierda a tener una pérdida del sensorio con una escala de Glasgow muy, muy baja. Entonces, ¿qué vamos a estudiar acá? Tenemos una gran lesión hemorrágica por reperfusión. Y fíjense, tenemos la hernia subfalcina con la desviación de la línea media. Tenemos la hernia, ¿de qué tipo? Central, con descenso, este tipo de descenso del mesencéfalo y descenso del lóbulo temporal. Fíjense cómo acá
incluso la sangre se está herniando y el lóbulo temporal se está yendo hacia abajo. De nuevo, fíjense, no hay espacio aracnoideo en el mesencéfalo y ya se acompaña de toda un área hipodensa, ¿sí? Hemorragia ventricular, y en el sagital tampoco no vemos espacio aracnoideo acá, es decir, la hernia central y la hernia tonsilar, ¿sí? Está descendiendo el cerebelo hacia abajo. No hay cuarto ventrículo, la compresión sobre las estructuras vitales es tan severa que el paciente no hay mucho para ayudarlo, ¿sí? Este es un caso extremo de varias hernias conjuntas, para que lo tengan en cuenta. Y muchas veces ya esto no hay mucha solución para el paciente, solamente esperar el desenlace. Ahora sí pasamos a lo que es el trauma del cráneo. Siempre la incidencia es extremadamente frecuente, 65 millones de casos en el mundo por año aproximadamente, y nuestro parámetro siempre va a ser la escala de Glasgow, ¿sí? Que van a tomar 3 parámetros, que es la respuesta ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal, ¿sí? A medida que disminuye el puntaje de la escala de Glasgow, ¿sí? Son 15 el máximo, 3 el mínimo, ¿sí? 3, el paciente está en un coma profundo y necesita soporte vital, y 15 es el paciente normal, digamos. ¿Y qué lesiones vamos a encontrar más frecuentemente? Son los hematomas epidurales, subdurales, las contusiones, las hemorragias subaracnoides de tipo traumática, las lesiones vasculares y el daño axonal, ¿sí? Acá tenemos artículos que hablan de todo este tipo de lesiones, para que los tengan en cuenta. Están muy buenos, siempre son los artículos, estos siempre son muy ilustrativos. Y vamos a empezar con los hematomas. Recuerden, los hematomas y las hemorragias secundarias a trauma, recuerden que el cráneo está cubierto por el cerebro, digamos, está cubierto por distintas estructuras que son las meninges, que tenemos la pía madre que va pegada al cerebro, la aracnoides, y acá el espacio subaracnoideo entre la pía madre y la aracnoides. Luego, entre la aracnoides y la dura madre está el espacio subdural, que son espacios virtuales, y entre la dura madre y el cráneo está el espacio extradural, ¿sí? Recuerden que la dura madre tiene una parte que va bien pegada al hueso y otra parte que va pegada a la aracnoide, ¿sí? En ese espacio se puede generar el hematoma epidural. Y recuerden que ahí lo vamos a ver, que en el espacio subdural, es decir, entre la aracnoides y la dura madre, discurren un montón de estructuras venosas, ¿sí? Que ya la vamos a ver y cuáles son su importancia. El hematoma epidural, como concepto, ¿sí? Es el que se forma, como habíamos dicho, entre el cráneo, entre la tabla interna del cráneo y la dura madre. La mayoría de las veces tienen morfología biconvexa. En la mayoría de los casos de origen traumático son por sangrado en la arteria meningia media o de algún seno dural, ¿sí? A veces el trauma lo más frecuente es que sea en la escama del temporal, lacere la arteria meningia media y se vaya produciendo progresivamente la acumulación de sangre. Pero si pasa la fractura por algún seno dural, puede hacer lo que sangre hacia el espacio extradural, ¿sí? Generalmente se asocian a fracturas de cráneo. Y como concepto siempre tienen que saber que el hematoma epidural no cruza la sutura, a menos que la sutura, digamos, esté destruida por la fractura, ¿sí? ¿Qué significa esto? La sutura, en las suturas craneales, se inserta la dura madre, ¿sí? Y se inserta firmemente, no cede la dura madre, solamente si está comprometida por la fractura, ¿sí? Y pueden atravesar la línea media los hematomas epidurales. ¿Por qué? Porque cuando la dura madre llega hacia la línea media, es decir, hacia la convexidad, se invagina hacia adentro en 2 hojas, que es lo que va a producir la hoz del cerebro, ¿sí? Entonces, si el hematoma se produce arriba, puede ir de un lado a otro de la línea media, ¿sí? Pero no puede atravesar cuando se inserta en las suturas. ¿Estamos? Acá tenemos un caso de un paciente, fíjense, morfología biconvexa. Obviamente vamos a estudiar todas las consecuencias en el parénquima. Generalmente los hematomas epidurales
Cuando son de gran volumen, todos tienen criterio quirúrgico porque se presume que no van a dejar de sangrar y la compresión que producen es extrema, ¿sí? Y siempre, 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 fíjense en los cortes con la ventana ósea, las fracturas, ¿sí? Este paciente había tenido una fractura del escamal temporal, laceración de meninge media y hematoma epidural, ¿sí? Y tengan en cuenta, estas fracturas muchas veces son de trayecto horizontal, ¿sí? Si ustedes solo miran el axial, no lo van a ver, ¿sí? Entonces pídanle a los licenciados todas las reconstrucciones porque son necesarias en caso de trauma, ¿sí? Porque esta, como es horizontal, no la van a ver y eso es grave. Este es un caso de un pacientito de menos de un año de edad, se cayó de la cama, ¿sí? Y llegó a las 3 de la mañana por el trauma, digamos, y fíjense, hematoma epidural, morfología biconvexa y no atraviesa las suturas, ¿no? Acá una sutura firmemente adherida, otra sutura firmemente adherida, ¿sí? No atraviesa, este hematoma puede crecer hacia acá, pero nunca va a crecer hacia este lado, ¿no? Y tampoco hacia acá. Y obviamente las consecuencias en el parénquima. Como habíamos dicho, una desviación de la línea media se empieza a producir la herniación subfalcina, ¿sí? Obviamente estos pacientes también tienen las herniaciones transtentoriales, solamente que en el corte no lo muestro, ¿sí? Acá lo muestro, fíjense ahí cómo se empieza a producir la hernia a través del tentorio, ¿sí? De nuevo, morfología biconvexa y todas sus consecuencias en el parénquima. Y de nuevo el mismo concepto, fíjense todos los cortes, porque en el axial esta fractura es longitudinal, es horizontal, digamos, y no la van a ver en la adquisición axial. Miren, el paciente lo operan, queda con algún remanente hemorrágico en el espacio extradural, pero como habían pasado muchas horas entre el hematoma y el tratamiento, fíjense, tuvo una isquemia cerebral por compresión severa, ¿sí? El paciente finalmente tuvo una mala evolución porque empezó a hacer edema citotóxico descontrolado y se murió finalmente. Hematoma subdural, como les había explicado, entre el espacio subdural, entre la dura madre y la aracnoide, hasta el espacio subdural, discurren un montón de estructuras venosas, ¿sí? Que muchas veces ante traumas mínimos en pacientes ancianos pueden sangrar, o bueno, o en pacientes con trauma de cráneo de distinto tipo, ¿sí? Son venas corticales. ¿Qué tienen que tener en cuenta del hematoma subdural? A veces puede ser cóncavo en su parte interna que apunta hacia el encéfalo, es decir, cóncavo convexo, pero cuidado, porque cuando tienen gran volumen pierden esa morfología, entonces no se dejen llevar solamente por la morfología. ¿Cuál es la particularidad del subdural? Que sí atraviesa las suturas, ¿sí? Fíjense, acá hay una sutura y el hematoma sí la atravesó, ¿sí? Acá, si nosotros nos íbamos más para abajo, la sutura de acá sí la iba a atravesar. Pero no atraviesa en la línea media. ¿Por qué? Porque cuando llega el hematoma a la línea media, copia la invaginación que produce la dura madre y se mete hacia abajo, ¿sí? Es decir, no cruza la línea media, pero sí la sutura. Eso ténganlo muy en cuenta para hacer diagnóstico diferencial. Muchas veces tenemos la duda, ¿es subdural, es extradural? Pero es un subdural y mirá la forma que tiene. Bueno, esos son los datos que ustedes tienen que tener en cuenta para hacer el diagnóstico diferencial. Entonces recuerden, epidural no atraviesa las suturas, puede atravesar la línea media. Subdural no atraviesa las suturas, pero no atraviesa la línea media, ¿sí? Paciente con trauma, fíjense, tenía aparte contusiones hemorrágicas y el hematoma subdural que atraviesa la sutura, ¿sí? Y ven cómo empieza a veces a perder la morfología de cóncavo convexo. Otro caso, fíjense que la hemorragia subdural era chiquita, no era tan grande, pero ocupa todo el hemisferio, es decir, atraviesa la sutura, pero ya estaba produciendo muchas consecuencias en el parénquima, ¿sí? Desviación de la línea media, poca diferenciación sustancia gris, sustancia blanca. Y este es otro paciente que tiene una hemorragia subdural mucho más grande. Esto es lo que yo les explicaba. Fíjense que en vez de atravesar la línea media, copia a la invaginación que produce la dura, ¿sí? Este es el mismo hematoma subdural de todo el hemisferio. ¿Y cuál es la diferencia de este paciente con este paciente? Tiene mucha más hemorragia y quizás las consecuencias en el parénquima sean parecidas. Bueno, cuando se producen pacientes añosos, a veces, como tienen mucha atrofia cerebral, el espacio
es más complaciente, tienen más espacio para sangrar más. Entonces quizás nos vamos a encontrar que pacientes que vienen con hematomas subdurales a veces relativamente voluminosos y vienen por ambulatorio y es una alteración de la conciencia leve. Pacientes que tuvieron un trauma, por ejemplo, leve, se cayeron en el baño hace 3, 4 semanas, esos son más difíciles de hacer el diagnóstico definitivo. Y nos encontramos con el paciente en tomógrafo que sacó un turno con una hemorragia de este tamaño. Entonces, esa es la diferencia. Cuando hay pérdida de volumen cerebral, quizás la cabeza aguante un poco más. ¿Sí? Pasamos a las contusiones. Las contusiones cerebrales o moretones pueden ser hemorrágicas o no. Se produce por el golpe directo del cerebro contra alguna estructura rígida, ¿sí? Ya sea golpeando contra el cráneo, ¿sí? Es cuando el cerebro golpea contra el cráneo, y también, si no, cuando, como habías dicho antes, contra la os del cerebro, contra la dura madre o la tienda del cerebro, que son estructuras rígidas, ¿sí? Se comportan como paredes y van a golpear al cerebro, ¿sí? Y las lesiones por contusiones siempre son donde se produce el golpe, pero hay que estudiar en el contragolpe, ¿sí? En el impacto secundario. Recuerden que el cerebro tiene cierto espacio para moverse adentro de la bóveda craneana, entonces puede chocar acá, pero cuando se mueve hacia atrás el cerebro puede volver a chocar acá. Y este es un mapa que nos muestra cuáles son los sitios más frecuentes donde se van a producir las contusiones. Obviamente las zonas frontales, pero en especial las zonas frontales basales, ¿sí? Es donde más choca el cerebro, y también las zonas temporales, y en especial las temporales basales, ¿sí? Y en menor medida las zonas occipitales, ¿sí? Ténganlo siempre en cuenta cuando vayan a explorar un paciente con trauma de cráneo, las contusiones. Las contusiones que se producen frontales basales son difíciles de ver porque como hay mucho hueso o a veces el seno frontal produce algún que otro artefacto, nos da alguna duda. Y explórenlo en todos los planos, y muchas veces el plano coronal para estas cosas nos ayuda un montón. Fíjese, el paciente tuvo fractura de cráneo por trauma directo y lesiones de aspecto contusivas, ¿sí? Y con el tiempo van evolucionando. A veces va desapareciendo la hemorragia, pero empieza a aparecer un gran edema, una gran área hipodensa. Eso muchas veces es normal, es esperado, que en el trauma principal, el día del trauma, tenga solo una pequeña contusión hemorrágica y a los 2-3 días tenga un área mucho más grande, hipodensa. Generalmente, si el paciente clínicamente no empeoró, son lesiones que uno espera que se produzcan. Y acá, por ejemplo, lesiones contusivas. Fíjense en el temporal, esto fue que el paciente, el cerebro chocó contra el hueso, se le tuvo que hacer una craneectomía para descomprimirlo y empiezan a aparecer las lesiones contusivas, hipodensas, al tiempo de haberse producido. Fíjense, este paciente también tenía una hemorragia en el espacio subdural, ¿sí? Y busquen siempre todos los tipos de lesiones asociadas. Paciente que había tenido un trauma frontal muy grave con una lesión severa en el macizo facial, una fractura muy compleja, y estas son contusiones ya evolucionadas, ¿no? No tienen componente hemorrágico, ya solamente queda su componente hipodenso, ¿sí? Obviamente si las haces resonancia siguen teniendo componente hemorrágico, pero tienen evolución dentro de lo esperable, ¿sí? Y depende de la localización de la contusión, es la clínica que va a tener el paciente, ¿sí? Fíjense, contusiones, este paciente, fue raro un paciente que había ingresado por un síndrome vertiginoso, se había caído en la casa y le sospechaban una ACV de fosa posterior. Bueno, resultó que el paciente en realidad se había caído de verdad y no nos creían en su momento porque estaban convencidos que el problema era una ACV y tenía muchas contusiones frontales, y miren dónde se había golpeado. Había caído hacia atrás. Esta es la fractura occipital, y en el occipital no tenía nada, sino las lesiones fueron como había mencionado, por contragolpe, ¿sí? Golpeó acá, se quebró, pero el problema se produjo en la zona frontal. Fíjense cómo van a ver que las contusiones frontales son mucho más frecuentes. Este es un caso, un paciente que tuvo un trauma de cráneo muy severo,
con mucho edema cerebral, fíjense, grandes contusiones, ya le habían hecho una cranectomía extensa, fíjense, le habían sacado la mitad de la bóveda craneana, y como les había mencionado previamente, si bien no se los muestro, había tenido una hernia central sostenida, y fíjense las consecuencias, ¿sí? Acá, había tenido una hernia central sostenida, entonces tuvo compresión de los parénquimas, de las arterias cerebrales posteriores, durante tanto tiempo que terminó produciendo una isquemia cerebral, ¿sí? En el territorio de las cerebrales posteriores. Entonces no es solamente dónde golpeó ni la lesión hemorrágica, sino son todas sus consecuencias en el parénquima que ustedes tienen que ir estudiando, ¿sí? Y fíjense, vemos al paciente con tomografía desde el primer momento, y siempre la tomografía es el método de control en pacientes graves, ¿sí? Muchas veces pacientes intubados, inestables, el estudio de control siempre es la tomografía, por lo que habíamos mencionado. La hemorragia subaracnoidea traumática es otra de las patologías producidas por impacto directo. Generalmente, para que tengan en cuenta, a diferencia de la hemorragia subaracnoidea por aneurisma, que es la que vamos a ver más adelante, son de poco volumen y en pocos surcos, ¿sí? Y están asociados al sitio del golpe, ¿sí? Recuerden el espacio subaracnoideo entre la pía madre y la aracnoides. Fíjese, paciente, trauma de cráneo, fractura, hundimiento, hematoma, parenquimatoso, pero también hemorragia subaracnoidea, ¿sí? El mismo paciente, hemorragia subaracnoidea, fíjense todas las consecuencias de nuevo en el parénquima, colapso, edema, muchos tipos de lesiones se pueden ir superponiendo en el mismo paciente, ¿sí? Lesión axonal difusa. Este tipo de lesiones son muy difíciles en tomografía, generalmente las pasamos por alto, ¿sí? Son lesiones por cizallamiento, se llaman, ¿sí? En zonas donde el tejido cerebral va cambiando de densidad. Es decir, tiene dos densidades diferentes, el golpe es el paciente viene con una aceleración y se produce una desaceleración brusca, ahí se produce el famoso cizallamiento, generalmente se produce en la unión de la sustancia gris y la sustancia blanca, fíjense. Entonces, ¿qué es lo que se daña? Se daña el axón, básicamente, lo que se rompe es el axón, ¿sí? Entonces, se va a producir este tipo de lesión que se clasifica en grados, ¿sí? Tenemos grado 1, cuando se produce una sustancia blanca subcortical. Fíjense, esta es la sustancia blanca subcortical, acá el axón se daña, grado 1. Grado 2, cuando se produce en el cuerpo calloso, y grado 3 en el tronco encefálico. Y esta es una característica que tienen que tener siempre en cuenta, chicos. Yo siempre se les digo, el paciente está bastante peor clínicamente de lo que se ve en las imágenes. A veces vemos imágenes que están mal, que están dentro de todo bien, o tienen muy pocas lesiones, como va a decir, qué raro que el paciente o está en coma, o está completamente desorientado, o no entiende nada. Fíjense, tronco encefálico, pequeña lesión hemorrágica, ¿sí? La diferencia con la hemorragia de Duret es que no había tenido la compresión del mesencéfalo, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Hay otras diferencias, pero esa es la diferencia básica. Y fíjense esa otra lesión chiquitita en el cuerpo calloso. El paciente no tenía gran lesiones, estaba completamente desorientado en el tomógrafo. Insultaba, estaba fuera de sí, tuvo que ser sedado, a los pocos días intubado. Entonces el paciente te insisten, te vuelven a llamar, voy a decir, no, no tiene mucho. Y te vuelven a llamar y te dicen, fíjate bien porque el paciente no está bien. Y ustedes revisen, busquen, sean detallistas. Estas lesiones son graves, ¿sí? Generalmente después hay que hacer la resonancia y encontramos muchas más lesiones de las que vemos en tomografía. Lesiones por cuerpos extraños que vamos a estudiar también son traumáticas, ¿no? Que vamos a encontrar en el cerebro, por ejemplo, paciente mecánico estaba haciendo un trabajo y le explotó un motor en la cara, y fíjense cómo todos los elementos que le explotaron por la base del cráneo, que es un poco más débil, a través de las fosas nasales, ingresaron adentro del cráneo y producieron esta hemorragia, ¿sí? Acá vemos cómo produjo toda la fractura del macizo facial y la base del cráneo. Otro paciente que, por ejemplo, estaba con hidrocefalia, le querían poner
perdón, le querían drenar los hemorragias subdurales y el catéter terminó en un lugar incorrecto, ¿sí? Muchas veces les pueden pedir para que controlen la posición de los catéteres, entonces eso lo tienen que ver bien. Un catéter de drenaje nunca tiene que terminar en el parénquima cerebral, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? O tiene que estar dentro de una lesión quística o en algún espacio con líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Generalmente un catéter de drenaje no tiene que ir en el parénquima porque no drena nada y lastima. Otro tipo de lesiones que son de origen traumático, ¿no? Todo esto son cuestiones traumáticas. Las lesiones vasculares. Las lesiones vasculares traumáticas son menos frecuentes, ¿sí? Puede ser disección u oclusión y, como siempre, hay que evaluar las consecuencias en el parénquima de los territorios vasculares afectados y más raro puede haber aparición de fístulas, ¿sí? Es raro que aparezcan fístulas, más frecuente es la fístula carótido cavernosa. Paciente con trauma de cráneo, fíjense, fractura en la base del cráneo, muy cerca del canal carotidio, ¿sí? Y aparece al tiempo, al control, acá había tenido una lesión traumática y aparece el control con ese tipo de lesión, ¿sí? Una dilatación aneurismática. ¿Qué pasó? La arteria se disecó, en ese momento pasó por alto, no había tenido grandes consecuencias secundarias de su disección y como la pared quedó débil, se terminó formando un pseudoaneurisma postraumático, ¿sí? Otro caso de otra paciente, accidente vehicular, fíjense, viene la carótida común, bulbo carotidio, y fíjense después del bulbo carotidio cómo está completamente irregular. Esta paciente había tenido una disección carótida. ¿Cuál fue el problema con esta paciente? Que tenía un hematoma cerebral, había tenido una perforación de intestino delgado por el trauma, tenía contusiones pulmonares, o sea, había tenido lesiones en múltiples órganos y la lesión vascular en su momento pasó por desapercibida en el momento de la guardia, ¿sí? Tengan en cuenta que las carótidas se disecan generalmente en el sector postvulvar, ¿sí? La carótida común se puede disecar, pero generalmente es por trauma directo. Es raro que se diseque en un trauma por cizallamiento o que se diseque espontáneamente, ¿sí? O que se acompañe de una disección aórtica, ¿no? Que la disección aórtica se extiende y diseque la carótida común. Pero la carótida común en general no se rompe, ¿sí? No se diseca. Es la carótida interna postvulvar. Y este caso un poco más raro, un paciente, fíjense, fractura del macizo facial, había tenido un trauma complejo de cráneo, y fíjense, le habían hecho un angio intra y extra. Muchas veces los traumas vienen con angio, ¿sí? Tengan en cuenta eso, van a tener que estudiar muchas veces angiografías de vaso del cuello. Fíjense de este lado cómo se opacificaba bien la arteria carótida interna, y el seno cavernoso se opacifica, pero poquito, y acá es más difuso, no vemos bien. Y este es un signo típico de un paciente, esta es una vena, ¿sí? Vena oftálmica superior, que se opacifica temprano, fíjense del otro lado no pasa. Esto se había producido una fístula carótido-cavernosa temprana por el trauma de cráneo, ¿sí? Se diseca la carótida, se rompe el seno cavernoso, se produce la fístula, ¿sí? Y empieza a producir, aparte, el paciente secundario a la disección carótida, fíjense, la gran lesión isquémica que estaba teniendo en el territorio de la arteria cerebral media, ¿no? No vamos a ir rápidamente con el tema del ácido isquémico, pues ya lo dio el Beto la semana pasada. El principal objetivo de la tomografía, en algunos centros donde se utiliza mucho la tomografía, es descartar la hemorragia, ¿sí? Hacemos tomografía, descartamos hemorragia. Paciente con síndrome neurológico de foco, ese es el objetivo principal. Siempre, si sospechamos un stroke, debe ir acompañada de angiotac, ¿sí? Angiotac de vasos intracraneales y angiotac de vasos del cuello, ¿sí? Y los signos, como ya lo habíamos dicho, es la arteria cerebral media hiperdensa o la arteria hiperdensa, puede ser cualquiera, la poca diferenciación de la sustancia gris con la sustancia blanca, la pérdida del ribete insular, la hipodensidad de los núcleos de la base y los borramientos de los surcos producidos por el edema, ¿sí? Entonces, muchas veces tienen esta dificultad. La idea es diferenciar un ACV isquémico de un ACV hemorrágico, ¿sí? Este es factible de tratamiento, este tiene otro tipo de tratamiento que generalmente es de sostén y eventualmente quirúrgico, ¿sí? Rápidamente vamos con los signos, como habíamos visto, arteria cerebral media hiperdensa. Fíjense
la lesión que empieza a producir pérdida de diferenciación sustancia gris, sustancia blanca, pérdida del ribete insular, que de este lado se nota mucho mejor que de este. Optimización de la ventana, como les había mencionado el Beto, la ventana 40-40, que es una ventana un poco más dura, y eso nos permite a veces acentuar cuando la lesión hipodensa está poco marcada, ¿sí? Y fíjense cómo la tomografía es útil para el control de los pacientes que no andan bien ante lesiones isquémicas, ¿sí? Ya sea lesión por edema citotóxico maligno, ¿sí? Que es cuando se produce un edema desmedido para la lesión que el paciente tuvo y se empieza a producir un efecto de masa severo con depresión del sensorio. Hay veces que estos pacientes requieren craneectomía, ¿sí? No todos los pacientes con ACV con mala evolución de un ACV isquémico van a la hemorragia. A veces hacen edema citotóxico o a veces hacen hemorragia por reperfusión o transformación hemorrágica, ¿sí? Entonces, no es solo el diagnóstico del ACV, sino es el control posterior al tratamiento o posterior a la internación del paciente, ¿sí? Los problemas es subestimar la extensión, la baja sensibilidad para lesiones lacunares o de pequeño vaso o en pacientes que ya tienen una patología vascular crónica severa, entonces es difícil descubrir lesiones nuevas, y tiene su baja sensibilidad para la fosa posterior. Entonces esta tomografía que en su momento pasó como normal, fíjense la lesión isquémica severa y grande que tenía el paciente, ¿sí? Otra utilidad que tiene la tomografía, vamos estudiando otros tipos de lesiones, son el edema cerebral, que muchas veces se produce por un desbalance de la regulación cerebral, ¿sí? Hay veces que son pacientes que pueden tener distintos tipos de lesiones, pueden ser trauma, puede ser hipoxia severa, sostenida, hipoglucemias, muchos tipos de cuestiones en las que le puede producir un edema generalizado en todo el cerebro, ¿sí? Y como había dicho, generalmente por una injuria sistémica. Lo que vamos a ver es pérdida de la diferenciación del tejido encefálico. Hay un signo que se llama signo reverso, que es el cerebelo más denso que los hemisferios, y el signo de la hemorragia pseudo-subaracnoidea, no de la hemorragia, sino el signo de la pseudo-subaracnoidea. ¿Okay? Ahí vamos a ver lo siguiente. Paciente con fractura de fémur ingresa a quirófano y deciden intubarlo porque él no quería la anestesia ráquida y por algún motivo hizo un shock sostenido, ¿sí? Hizo una hipoxia cerebral sostenida. Primera tomografía, bastante bien, ¿sí? Empieza a haber cierta pérdida de la diferenciación sustancia gris, sustancia blanca, pero compárenla con la segunda tomografía, ¿sí? En la misma altura, ¿no? No vemos bien los ventrículos, que ahí ya se veían poco, no vemos bien la cisura, y cuesta bastante, se ven un poco los núcleos grises, pero cuesta mucho, fíjense acá, diferenciar sustancia gris de sustancia blanca. Día siguiente, de nuevo, mismo paciente, y esto es lo que yo les decía, signo de la pseudo-subaracnoidea que es por compresión del espacio aracnoideo, se empieza a ver las arterias y da esa sensación de que tiene una pseudo-subaracnoidea. Y el signo reverso, con el cerebelo más denso que el resto del tejido nervioso supratentorial, ¿sí? Ojo, porque si uno ve esta tomografía primero y no le dice ningún antecedente, el paciente puede ser prácticamente normal. Hay que estar muy atento. Fíjense cómo fue pasando de una tomografía casi normal y fue avanzando con los días. El paciente acá ya estaba grave, ¿no? Clínicamente estaba gravísimo. Cómo fue empeorando con los días, se fue instalando el edema cerebral, ¿sí? Y este es un caso extremo de otro paciente que también tuvo paro cardiorrespiratorio sostenido durante más de 40 minutos. Fíjense, no hay sustancia gris ni sustancia blanca para diferenciar, no se notan los núcleos, apenas y se ven los ventrículos laterales, no hay surcos, nada, ¿sí? Pérdida total de diferenciación del tejido encefálico y lo mismo en el corte sagital, ¿sí? No hay espacio aracnoideo, el edema es severo, digamos, severo y difuso, ahí está, me trabé. Otras lesiones que pasamos a estudiar, las lesiones ocupantes de espacio. Muchas veces el paciente convulsiona o tiene síndrome neurológico de foco nuevo, y el primer estudio que le pueden hacer porque está desorientado es la tomografía, ¿sí? Como todo lo que vimos, tenemos que ver la lesión y reconocer sus consecuencias en el parénquima, es decir, el efecto de masa. Edema, hernias y todas sus consecuencias,
¿sí? Lesiones vasculares secundarias, y fíjense la dificultad que tiene. Paciente con neoplasia conocida, cáncer de mama, por ejemplo, no me acuerdo cuál era este paciente, consultaba por deterioro neurológico, ¿sí? Y fíjense, tomografía, a veces no vemos la lesión en tomografía, o es muy difícil verla. Si yo les marco acá que hay una lesión, quizás es muy difícil, pero ¿qué es lo que vemos nosotros? El edema, ¿no? Entonces a veces hacemos contraste y fíjense cómo aparece la lesión. Quizás si yo les mostraba esto en vivo, era muy difícil verlo, pero el edema nos llamaba la atención. A veces, si no ven la lesión, vean sus consecuencias de la lesión, ¿sí? O de nuevo, fíjense esta lesión, qué difícil que era diferenciarla a veces de, por ejemplo, un ACV isquémico, ¿sí? Tengan en cuenta la clínica del paciente, ¿sí? Quizás este paciente vino con una clínica mucho más leve de lo que sería un ACV isquémico de este tamaño, ¿no? Esta era una lesión ocupante de espacio, era un tumor, fue un oligodendroglioma, y las consecuencias, como siempre, en el parénquima. Fíjense que acá no hay espacio aracnoideo, empieza a haber colapso del sistema ventricular comparado con el otro hemisferio, ¿sí? O lesiones mucho más grandes, ¿sí? Paciente pediátrico que su primera manifestación fue una convulsión, ¿sí? Entonces, de nuevo, fíjense, la gran lesión ocupante de espacio, el edema de tipo vasogénico, la dilatación ventricular, siempre hay que informar todo lo que le vemos al paciente. ¿Qué más podemos ver? ¿Por qué más nos pueden pedir la tomografía? Infecciones, ¿sí? Por ejemplo, meningitis. ¿Qué tomografía hay que hacer? Tomografía simple, sin contraste, ¿sí? Y siempre renegamos por lo mismo. ¿Por qué nos piden tomografía si le sospechan una meningitis? No le vamos a ver nada, no le vamos a ver realce. ¿Por qué? Para estudiar hipertensión endocrinal, porque quizás clínicamente ellos lo sospechan a la meningitis y el paciente no está apto para una resonancia. Entonces, ¿por qué necesitan la tomografía simple? Para estudiar la hipertensión endocrinal y así hacer la punción lumbar. Es decir, el paciente tiene una meningitis, no tiene ningún signo de hipertensión endocrinal, hacemos punción lumbar y cuando podamos vamos a hacer la resonancia para confirmar, para apoyarnos en el diagnóstico para ver qué tipo de lesión infecciosa puede ser, ¿sí? Pero siempre este es el objetivo. Y fíjense, tomografía simple, paciente con meningitis, aparentemente normal, y una paciente en la que no estaba normal. Fíjense que el paciente se le sospechaba una meningitis muchas veces. Son pacientes complejos porque están intubados o están en terapia o son pacientes inmunosuprimidos como trasplantado hepático o renal. Van a ver que los trasplantados tienen muchas infecciones cerebrales. Y acá la paciente esta era joven, ¿sí? Tenía 32, 33 años. Fíjense cuál era la consecuencia, la hidrocefalia, ¿sí? Entonces esta paciente quizá estaba contraindicada para una punción lumbar. Por eso el objetivo de la tomografía simple. Vamos a ver más casos. De nuevo, paciente joven trasplantada hepática que consulta por deterioro de presión del sensorio y con síndrome febril, ¿sí? Entonces, pacientes jóvenes, siempre tengan en cuenta, las astas temporales no suelen ser prominentes, suelen ser o apenas visibles o no visibles, ¿sí? Si las ven de este tamaño, abran los ojos, ¿sí? Pacientes jóvenes, si tienen mucha atrofia, obviamente las van a ver, pero pacientes jóvenes abran mucho los ojos, no suelen tener este tipo de dilatación. Y miren esta paciente, fíjense cómo era el sistema ventricular de la parte anterior y la parte posterior, ¿sí? Otra densidad completamente distinta. ¿Qué sospechamos acá? Que está ocupado por un tejido con mayor densidad, con más proteínas, pus, lo que sea, ¿sí? ¿Por qué se produce la dilatación ventricular? Este tejido o este líquido más denso sedimenta y obstruye los orificios de drenaje, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de la tomografía simple, ¿sí? Ver las consecuencias de la meningitis en el parénquima cerebral. Fíjense cómo el mismo paciente, estos son los mismos pacientes, le hacemos una resonancia y fíjense cómo el sistema ventricular que tiene que suprimir en esta secuencia, el líquido cefalorraquídeo, estaba completamente ocupado por material purulento, ¿sí? Lo mismo en la difusión, esto es pus y esto es infarto, ¿sí? Secundario a vasculitis por la meningitis que tenía la paciente. Otras lesiones que podemos ver son los abscesos cerebrales. Este paciente
había tenido un trauma penetrante de cráneo y secundario a eso terminó haciendo un absceso. Fíjense, lesión ocupante de espacio, realce en anillo y edema de tipo vasogénico que lo rodea. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Obviamente, con una tomografía son cualquier lesión ocupante de espacio, una metástasis, un glioblastoma, lo que sea. Lo que nos va a ayudar es el antecedente clínico, ¿sí? Pero también podemos estudiar abscesos cerebrales. Ya vamos llegando al final, las hemorragias cerebrales, la principal es la subaracnoidea, ¿sí? Que es sangrado en el espacio aracnoideo, recuerden, entre la pía madre y la aracnoides. Cuando es por aneurisma, que es la causa más frecuente, se manifiesta con cefalea en estallido y el paciente se va a presentar con meningismo. Y obviamente el estudio inicial siempre la tomografía es mucho mejor que resonancia. La cantidad de veces que nos ha pasado de resonancias con hemorragia subaracnoidea, que se nos pasa por alto la hemorragia subaracnoidea, es impresionante. Lo ideal siempre es tomografía, ¿sí? Y lo mismo, la sangre, al igual que cuando hay pus o material proteináceo en el sistema aracnoideo, puede sedimentar y obstruir el drenaje ventricular, por ende producir hidrocefalia, por ende producir hipertensión endocraniana y requerir intervención quirúrgica de urgencia, ¿sí? Entonces, si tenemos hemorragia subaracnoidea, una paciente que se presentó con cefalea en estallido, ¿qué tenemos que hacer? Angiotac. Siempre, idealmente, si ya está en el tomógrafo, lo hacemos. Fíjense, la paciente tenía un gran aneurisma en la bifurcación carotidia. Como le había mostrado, ya empezó a dilatar el sistema ventricular. Esta es la reconstrucción 3D. Aneurisma irregular, feo, con alta sospecha de que esta haya sido el sangrado, ¿sí? Fíjense. Es comunicante posterior, fíjense, acá está la bifurcación y este es el origen de la arteria comunicante posterior, ¿sí? Y el gran aneurisma complicado. Y este es un caso extremo de una paciente que ingresó en coma a la guardia, ¿sí? Y fíjense, el gran aneurisma, si bien acá no se llegó a hacer contraste, pero uno sospecha que tiene una lesión hiperdensa, tiene una lesión ocupante de espacio hiperdensa, en topografía del sifón de la bifurcación carotidia y con una gran hemorragia subaracnoidea asociada, ¿sí? Este es un aneurisma que se rompió, se complicó y la paciente no tuvo para nada una buena evolución. Mucha hemorragia subaracnoidea, hemorragia subdural, intraventricular, muy complicada. Pero los aneurismas, por ejemplo, no siempre sangran cuando se complican. Este es un caso, el único caso que tengo guardado, de un aneurisma basilar que se complicó, aumentó abruptamente su tamaño y el paciente se presentó con déficit neurológico severo por compresión de la protuberancia. Fíjense, nosotros vemos, ¿qué vemos? Una lesión ocupante de espacio en la TAC simple sin contraste, lesión ocupante de espacio hiperdensa en topografía de la arteria basilar. Puede ser un tumor o puede ser la arteria aneurismática. ¿Con cuál nos diferencia? La angiotac. Fíjense, la angiotac era un gran aneurisma basilar que había crecido abruptamente su tamaño y el paciente tuvo una compresión del tronco encefálico, ¿sí? Hemorragias cerebrales, ¿sí? Que en este caso son las parenquimatosas. Recuerden, habíamos estudiado las de origen traumático, después estudiamos la subaracnoidea, ahora estudiamos las de origen parenquimatoso, ¿sí? Las múltiples causas pueden ser hipertensivos, amiloidosis, malformación arteriovenosa, anticoagulación o sangrado de un tumor, ¿sí? Generalmente se presentan o con signo de foco o más frecuentemente con alteración de la conciencia, ¿sí? Estos son casos de pandemia, ¿sí? Por malos controles tensionales, fíjense, tremenda hemorragia parenquimatosa y como siempre, sus consecuencias en el parénquima, ¿sí? Otro caso de otro paciente, de nuevo hemorragia parenquimatosa, desviación de la línea media, hernia uncal. Y este es otro caso de otro paciente. Dependiendo del paciente, dependiendo el estudio y lo que le sospechamos. Paciente añoso, mal controlado, que con una crisis hipertensiva, podemos sospechar hemorragia hipertensiva. Pero siempre que tengamos una hemorragia parenquimatosa, hay que estudiar algún tipo de malformación arteriovenosa o malformación de tipo vascular, ¿sí? Siempre hay que descartar la parte vascular. Fíjense este paciente, gran hemorragia parenquimatosa con vuelco hacia los ventrículos, paciente joven, y fíjense la extensa malformación arteriovenosa
que tenía en relación a la arteria cerebral anterior, ¿sí? Lo que le sangró fue la malformación. ¿Qué otro tipo de hemorragia podemos tener? Como le había mencionado, la hipertensiva, ¿sí? Fíjense, esta hemorragia producida en el tálamo derecho, acompañado de edema que lo rodea y acá una lesión isquémica, ¿sí? Este paciente tuvo conjuntamente dos tipos de lesión, una hemorrágica y una isquémica, ¿sí? La angiopatía hipertensiva es por falla de la autorregulación cerebral que se produce de manera crónica. Se van produciendo microaneurismas, que son los microaneurismas de Bouchard, en las arterias perforantes, y el 80% de las crisis hipertensivas sangran en los núcleos grises. Entonces, crisis hipertensiva, sangrado en los núcleos grises, sospechamos que la hemorragia es secundario a eso, ¿sí? En este caso, un paciente joven con una crisis hipertensiva secundaria a cocaína, ¿sí? Entonces, por eso hizo la hemorragia conjunta, hizo la crisis isquémica y la hemorragia, ¿sí? Y otros casos de otro tipo de hemorragia, como les había mencionado, la angiopatía amiloidótica, que es cuando se va produciendo el depósito de amiloide en los vasos corticales, ¿sí? Que les da fragilidad a los vasos sanguíneos y va produciendo microsangrados con el tiempo, ¿sí? Y generalmente son hematomas lobares en pacientes ancianos, ¿sí? Entonces, paciente añoso con edad avanzada con un hematoma lobar pueden sospechar angiopatía amiloidótica, y pacientes con crisis hipertensiva y hematoma en los núcleos grises, secundario a hipertensión, ¿sí? Y como les había mencionado, los trastornos de coagulación, ténganlo siempre en cuenta, que a veces sangran espontáneamente, ¿sí? Hay muchos pacientes dando vuelta con trastornos de la coagulación o anticoagulados que tienen o un trauma mínimo o sangran espontáneo. Este es un caso pediátrico que hizo un debut leucémico, fíjense, la hemorragia severa que había producido en su debut leucémico, ¿sí? Con desviación de la línea media, todas las consecuencias, incluso, les muestro, había tenido hemorragia retiniana, ¿sí? Estos son casos raros, pero ténganlos en cuenta que en un debut de una leucemia de un paciente pediátrico se puede debutar con hemorragia cerebral, ¿sí? Y por último, que podemos ver también son las trombosis venosas, puede ser el primer estudio que nos pidan en una guardia. ¿Por qué? Porque lo más frecuente es que el paciente se presente con cefalea, convulsiones y signo de foco. La trombosis puede ser de un seno dural, trombosis de venas profundas y de una vena cortical aislada, ¿sí? Por ejemplo, vena cortical aislada, fíjense, ahí tenemos una vena, y lo mismo que cuando estudiamos isquemia cerebral, es una vena hiperdensa, tiene que llamar la atención. Fíjense, acá hay un seno dural y está normal, y fíjense esa vena bien densa, ¿sí? Ese es el coágulo que se produce dentro de la vena, y por ende nos hace sospechar de una trombosis. La complementamos con contraste y fíjense cómo las venas se tienen que pintar adecuadamente, y en este caso una extensa trombosis del seno venoso longitudinal superior. Hay que tener en cuenta siempre la anatomía. Las más frecuentes son las trombosis durales, y este es el signo del delta vacío, ¿sí? Que es la trombosis en el seno longitudinal superior. De nuevo, miren, tomografía sin contraste, paciente con cefalea y con signo neurológico de foco, corte sagital, seno longitudinal superior hiperdenso. Fíjense que el seno recto, por ejemplo, no estaba hiperdenso. Miren cómo había producido ya sus consecuencias en el parénquima. Cuando tienen trombosis venosa, busquen las consecuencias, pues se empieza a producir una hipertensión venosa, deja de haber un drenaje venoso adecuado de las venas durales, y por ende se puede producir una lesión o de tipo isquémica, o peor aún, una lesión de tipo hemorrágica, ¿sí? Ténganlo muy en cuenta. Y fíjense la dificultad que tuvo esta paciente, que el paciente entró con depresión del sensorio, y miren, este seno estaba bien, fíjense una densidad aceptable, y fíjense acá este seno y estas venas, ¿sí? De nuevo, corte sagital, fíjense seno longitudinal superior, densidad normal, y seno recto, vena de galeno y venas cerebrales internas hiperdensas, ¿sí? Estas, ténganlas muy en cuenta,
porque son graves para el paciente, ¿sí? Generalmente cuando la trombosis, son las venas profundas, se le llama, las venas cerebrales internas, cuando se produce trombosis, el sistema venoso profundo. Son graves, el paciente tiene consecuencias graves clínicamente y hay que iniciar un tratamiento precoz y tienen que estar muy atentos, el paciente tiene que estar en terapia con cuidados especiales, ¿sí? Entonces, para finalizar, todas estas patologías, un montón de cosas nos vamos a enfrentar el, ante estos casos de pacientes que vienen a la guardia por algún tipo de síndrome neurológico, ¿sí? Entonces, tomografía, que parece un estudio simple, es tremendamente amplio, ¿sí? Listo, chicos. Sí. No, eso de cuánto tiempo te conviene estudiarlo a veces es muy relativo, depende también el paciente y la lesión que vos sospechas, porque por ejemplo, en casos de sangrado de cavernoma, muchas veces la lesión nunca la vemos hasta que pasan meses, eh, pero si no, a los 3, 4 o a la semana, generalmente ya es ideal hacerle la angiografía, pero a las 48, 72 horas, en caso de sospecha de algún tipo de malformación arteriovenosa, eh, o si no, ya más avanzado. Algo que no dije, por ejemplo, las hemorragias hipertensivas, si uno le hace angiotac, puede ver un signo que se llama signo del punto, que es el aneurisma o el microaneurisma producido en el centro del hematoma, que eso nos ayuda a confirmar la etiología, digamos. Pero siempre salva, depende la sospecha. Idealmente, si en el momento no lo ves, a las 48, 72 horas. Bien, Jeremy. Gracias, Jeremy. Dale, nos vemos.